Estamos en Miqueas, por favor, 7, donde leímos. El profeta Miqueas cumplió su ministerio en su tiempo en un medio de un tiempo muy turbulento. Había realmente una inmoralidad increíble dentro de esos días. Acaz sucedió a su padre Jotam, y se le describe a Acaz como uno de los peores reyes de Judá. Vayan a 2 de Reyes, capítulo 16, por favor. Usen su Biblia, por favor. 2 de Reyes. Vamos a ir a bastante Biblia esta noche. Espero que usted trajo su Biblia, ¿verdad? 2 de Reyes, capítulo 16, versículos 3, del 1 al 4, dice: en el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ignoró el consejo de Isaías, que había aconsejado a Acaz que permaneciera neutral como rey, que no se metiera con los enemigos de Israel. Noten ahí mismo en el capítulo 16, versículo 7, ahí en 2 de Reyes. Dice así: entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Él hizo alianza con el enemigo, corrompiendo al pueblo de Israel aún más, o castigándoles o sentenciándoles a más persecución, a más dolor y más sufrimiento. Acaz envió este mensajero a este líder Tiglat-Pileser de Asiria, diciéndole esta necesidad, y le digo: yo soy tu siervo y tu hijo. Abandonó su posición como su hijo, siendo hijo de su papá. Abandonó su identificación por conectarse o hacerse parte del enemigo de Israel. Como resultado, Acaz se convirtió en vasallo de Asiria. Durante su reinado, este enemigo Tiglat-Pileser atacó el reino del norte de Israel, matando a muchos de sus habitantes, y deportó a Asiria los que quedaban de Israel, y así poniendo fin a las 10 tribus de Israel, del reino del norte. Por fin acabó con cualquier esperanza que tuviera Israel. En el primer capítulo del libro de Miqueas habló de la venida de Jehová contra Israel. Regresemos a Miqueas, por favor. Miqueas. Noten el versículo 3 al 7, Miqueas 1, del 3 al 7. Dice así: porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera de delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y adones de rameras volverán. Era juicio de Dios contra su pueblo. Dios lo había profetizado. Sabía el pueblo que venía este castigo. Sabía que iban a caer como presa o prisioneros de sus enemigos. No era nada de sorpresa. Ya había venido, ya venía pues profetizándose al pueblo de Israel. En el capítulo, y luego vemos el capítulo, versículo 8, por favor, ahí en Miqueas 8 al 16.
Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Este es ya Miqueas hablando cómo es que él va a estar en luto con el pueblo de Dios. No le digáis en Gad ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-leafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Y bueno, sigue diciendo, describiendo este castigo que vendrá Jehová para el juicio del pueblo de Dios y de Judá también. En el segundo capítulo denunció los males sociales que prevalecían en Israel y en Judá. En el tercer capítulo habló de regidores que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les quitan su piel y su carne de sobre sus huesos. Esa era una práctica aún de Acaz, que como dice la ley, que aún mandó a su hijo a quemar. Eran unas prácticas horribles. Noten el capítulo 3 versículo 2. Quiero darles un trasfondo a donde voy a llevarles al mensaje esta noche. Poner atención a cómo es el estado moral de la nación de Israel en estos días. Capítulo 3 versículo 2 dice así: vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantéis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Se estaban comiendo a la gente. Estaban, hermanos, en una depravación inmoral increíble. Estaban caídos, hermanos, completamente. No había una conciencia, no había una moralidad que regía al pueblo de Israel. No, los templos estaban vacíos. Las zorras habían ocupado los templos porque la gente dejaba de ir a los templos. El profeta que hace errar mi pueblo, los líderes estaban errando al pueblo de Dios. Noten el versículo 5, Miqueas 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar ¿a qué? Y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra ¿qué? Eran convenencieros los líderes. Había decaído la moralidad del pueblo porque el liderazgo estaban caídos y eran corruptos. Y siempre, hermanos, comienza con el liderazgo. Siempre comienza con el liderazgo. Comienza la corrupción desde arriba y llega hacia abajo. En todo caso, en el gobierno de un país, en cualquier caso, siempre comienza arriba hacia abajo. Si hay corrupción en su hogar, le garantizo que comenzó con los padres. Algo pasó. Dejaron entrar el pecado, dejaron entrar la inmoralidad. Y Dios siempre trata con sus hijos. En este caso, el pueblo de Israel, Dios está tratando con el pueblo de Israel. Y póngame atención acá enfrente, por favor, porque lo estoy llevando por una introducción a donde quiero llegar a la aplicación esta noche. Entre todas estas circunstancias, Miqueas también predijo que vendrían días cuando la lealtad y la paz serían restauradas en Judá. Esa era la promesa del Señor, que les iba a permitir pasar por castigo, pero que la fidelidad de Dios iba a volver a regresar sobre ellos. Noten el capítulo 4, versículo 1, por favor. Acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azodones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Dice amedrente, ¿verdad? Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha ¿qué? Hablado. So Dios promete que viene la bendición, viene otra vez donde el monte de Sión va a ser ocupado.
Era la promesa de Dios. Fíjense en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Vayan conmigo ahí, por favor. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en luz. ¿De qué? De Jehová. Dios le da la segunda oportunidad a su pueblo. El profeta se pone al lado del pueblo y clama por misericordia. Noten en capítulo 7, regresando en Miqueas, por favor, versículo 1. Dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseo los primeros, ¿qué? Frutos. Vayan a Sofonías capítulo 2, por favor. Sofonías capítulo 2, unos libros más adelante, yendo hacia el Nuevo Testamento. Sofonías capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga afecto del decreto, y el día que se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de ¿qué? De Jehová. Está hablando proféticamente, pero al misma vez Israel, el pueblo de Judá, también tuvieron que pasar por un castigo, una opresión por sus enemigos. Y es aquí, hermano, nos encontramos en el versículo clave, capítulo 7, versículo 11, en Miqueas. Regresemos ahí. Dice el Señor en el versículo 11: viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Esos límites en el cual se habla aquí, el pueblo, hermanos, de Dios había caído bajo juicio de Dios, presos a sus enemigos, vendidos, deportados, asolados al mismo tiempo con los demás, al mismo tiempo con los demás pueblos, el pueblo de Judá, cayeron presos y limitados, rodeados de sus enemigos. Sus enemigos por todas partes habían rodeado de ellos y no tenían lugar para expandir su pueblo. No tenían permiso de hacer nada. Eran esclavos, estaban esclavizados, controlados por los enemigos del pueblo de Dios, permitidos por Dios. Noten el capítulo 4, por favor. Ahí en Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, por favor. Noten en el versículo capítulo, ¿dónde estamos? Versículos 5 en adelante. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Note la manera que Dios describe a su pueblo. Sigamos el versículo 8. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada, ahí te redimiré, Jehová, de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: se
sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Estaban acampados, hermanos, los enemigos por todas partes, y Dios les promete una libertad de su estado, su condición, donde han caído. Y es donde Dios les dice que Él va a extender los límites. Dice en el versículo 11: aquel día se extenderán los límites. Ya no van a ser constriñidos, se dice, o cómo se dice la palabra, constriñidos o detenidos. Ya no van a ser obligados, ya no van a tener un límite. Se van a extender los límites. Dios quiere extender el extremo al que se puede llegar espiritualmente a su pueblo. Él no quiere que su pueblo se mantenga oprimido, obligado, prisionero de las condiciones inmorales y su estado y su caída espiritual. Dios quiere extender los límites. Él no quiere que se acomoden y que estén conformes donde Dios los tiene. Él quiere verlos grandes, Él quiere verlos conquistadores. Él quiere ver que el monte de Sión sea un lugar donde todos de toda parte del mundo vienen corriendo allí, buscando el monte de Sión, buscando de nuevo al Señor y su grandeza. Y hermanos, Dios quiere extender el extremo. Él quiere extender los límites, como en el tiempo pasado. Como leímos en Miqueas en el versículo 14: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado, dice. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Dios está proyectando extender los límites a base de lo que hizo en los primeros días. Dios dice: lo mismo que hice con ustedes cuando los saqué de Egipto, se va a ocupar lo mismo para ahora donde están, extender esos límites. Es decir, tienen que regresar para atrás a donde comenzaron. Para que pueda yo extender los límites, tienen que regresar allí. Y hermano, que el mensaje de esta noche, hermanos, es que ha llegado el tiempo para volver a edificar los muros, a levantar una vez más el pueblo de Dios, a levantar y extender los límites, porque Dios quiere extender los límites. Dios no está conforme. Dios es el mismo Dios de ayer del Antiguo Testamento, y es el mismo Dios del Nuevo Testamento, y es el mismo Dios hoy, mi hermano. Dios no está conforme con una iglesia cómoda y que no crece y que no alcanza. Hermanos, Dios quiere levantar los muros. Dios quiere extender los límites para que muchos de muchos pueblos puedan venir y adorar a Dios y creer en Cristo y ser salvo. Pero va a tomar que nosotros, como su pueblo, hermanos, regresemos, número 1, a los primeros frutos. Capítulo 7, versículo 1: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Dice Miqueas: mi alma deseó los primeros frutos. ¿De qué estaba hablando, hermanos? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo es que Dios se relacionó con lo que Miqueas dijo? Aquellos primeros frutos. Está hablando de la fiesta de los primeros frutos. Vayan a Levíticos 23, por favor. Deje una señal en Miqueas. Levíticos 23. Levíticos 23. Levíticos, por favor. Vayan corriendo el Antiguo Testamento ahí, por favor. Levíticos 23, versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios, versículo 10: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Era una ofrenda, hermanos, que el pueblo de Dios tenía que presentar a Dios al entrar a la tierra prometida.
Eran el frutos, los primicias de los frutos de estar en el lugar donde Dios los quería tener. Eran las primicias de los frutos que Dios había hecho en su vida. Él los había libertado de Egipto. Él los hizo pasar por el desierto. Él los protegió. Él los defendió. Él los alimentó. Él peleó por ellos. Y ahora los tiene en la tierra que Él les prometió. Y ahí dice Dios, ahí quiero que tú me des los primeros frutos. La ofrenda primavera. Durante el mes de abril, Abib, a través de los campos hermosos del trigo de Jordania, algunos tallos de trigo ascienden muy altos sobre la cosecha principal. Estos son los tallos de trigo que maduran antes de tiempo de la cosecha principal. Siempre en ese lugar hay una cosecha que brota antes de la cosecha que viene en septiembre, brota en abril. Se les llaman a estos los primeros frutos. Son plantados al mismo tiempo con los demás, como las demás semillas, pero crecen y están listos para cosechar a la primavera, adelantándose a la cosecha principal que viene más después. Pero ese primer fruto que da es la costumbre, ese trigo maduro que ha brotado antes de tiempo, recogerla, ponerle en una gavilla y presentarla en el templo como los primeros frutos de la siega. Los sacerdotes hasta la fecha rociaban la gavilla entre Dios como una ofrenda mecida. Los judíos aún practican esto. Es algo increíble, hermanos, como Dios busca en nosotros los primeros frutos. Aquellos primeros frutos, actos que Dios hizo en nuestra vida. Los primeros frutos hablan de las primeras señales del carácter de Cristo en nuestras vidas como nuevas criaturas en Él. Gálatas 5:22, por favor. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice versículo 22: mas el fruto del Espíritu, el énfasis es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero fíjese, vayan a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y sabemos que Cristo Jesús es las primicias de los frutos, hermanos, en la Biblia. Cristo es ese primer fruto. Él es el fruto prometido, profetizado, que iba a ser las primicias, su resurrección. El primogénito entre los resucitados es el Señor Jesucristo. Lo misma obra hizo en nuestra vida espiritual. Cuando fuimos hechos nueva criatura en Cristo, Dios comenzó a poner unas obras en nuestras vidas, comenzó a dar fruto en nuestra vida. Por eso dice que éramos como los demás, hijos de ira. Pero ahora el fruto del Espíritu es amor, es paz, es templanza, mansedumbre, porque eso es el fruto que el Espíritu Santo hace en el creyente. Fíjense en Juan capítulo 15. Este asunto de llevar fruto es muy importante para el Señor. Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, por favor. Sígame, iglesia, por favor. Juan capítulo 15. Dice versículo 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Porque separados de mí, nada que dice. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Lo que está diciendo es, hermano, cuando estamos en nuestros primeros frutos, lo que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, hermanos, estamos en comunión con Dios, estamos sometidos a la voluntad del Espíritu Santo, y por eso hay obras que hacemos, cambios radicales, crecimientos grandes que hacemos en nuestra vida espiritual en aquellos días, primeros días de nuestra vida cristiana. Vayan a Corintios 15:20, por favor. 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20, por favor. 1 Corintios 15:20. Dice la Biblia en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron, dice, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es clave, hermanos, que es Cristo, las primicias de las obras, las primicias del fruto. Él en nosotros ha puesto lo mismo. ¿Se acuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Se acuerdan esa historia, iglesia? ¿Están conmigo o no? ¿Cómo es que a Caín ofreció una ofrenda que no le agradó a Dios? Que no le agrada a Dios porque él tomó del fruto que había recogido lo mejor que tenía, y Abel sí vino y le ofreció al Señor lo mejor que tenía. Sacrificó para Dios, le dio lo mejor que él tenía. Dios estaba viendo no tanto el fruto, no tanto lo que le estaban presentando, sino el corazón. ¿Se acuerda, cristiano, cuando usted comenzó en las cosas del Señor, cómo hacía todo de todo corazón? ¿Se acuerda, hermano, cómo éramos de que leíamos la Biblia con todo nuestro corazón? Que no teníamos problema abandonando cosas que sabíamos que no le agradaban a Dios. Que no teníamos ningún problema tirar cosas a la basura que sabíamos que no le agradaban a Dios. Que no teníamos problema con ir y ganar almas. Ahora ponemos pretextos. ¿Se acuerda, querido cristiano, cuando usted corría al altar, ahora se queda meditando en lo que escuchó? Algo ha pasado, mi hermano. Las primeras obras que Dios hacía, las primicias, los primeros frutos que Dios hacía en su vida, era porque usted estaba completamente rendido al Espíritu Santo, y era el Espíritu Santo que lo manipulaba, lo manejaba, lo cambió drásticamente. Se dice que el crecimiento más grande que se hace en la vida de un cristiano es en los primeros meses, primeros años de su cristiandad. Después de eso nos convertimos en chivos viejos, que no queremos cambiar, que pensamos que lo que hemos cambiado es suficiente, que las obras que yo he hecho, eso me acredita, me lleva a una posición donde yo puedo tener un favor especial con Dios. Pero cuando recién éramos cristianos no pensábamos de esa manera, nos sentíamos todos indignos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando sentía usted indigno de servir, de hablar, de pararse o de servir o cualquier cosa? Sentía con nervios y temor. ¿Se acuerda, maestra, que se paraba con tanto nervio y hasta sudaba cuando enseñaba la palabra de Dios? Que se quedaba toda la noche antes estudiando, meditando la palabra de Dios. Sí, se le quitaba el hambre por enseñar a esos niños que ni cuenta sabían lo que usted había invertido, pero el amor que tenía, esas primeras obras que el Espíritu Santo hacía en su obra. ¿Qué ha pasado con esas primeras frutos? ¿Qué nos ha sucedido? Cristo lo habló de esta manera en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Míreme acá. Muchos malentienden eso, porque el versículo antes dice que arduamente por amor de mi nombre. Lo que estaba recalcando el Señor Jesucristo aquí es que a veces, hermanos, en este cristianismo, cuando dejamos los primeros frutos, comenzamos a hacer nuestro cristianismo acerca de una identificación, acerca de un testimonio, acerca de una posición doctrinal. Y ahora se trata de que soy bautista, ahora se trata de que soy maestro, ahora se trata de que soy diácono, que soy capitán, que soy parte del coro. Ahora se trata de un nombre. Y dice Dios: ustedes trabajaban arduamente por mi nombre. Dice: pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Los primeros frutos. ¿Qué ha sucedido con usted, querido cristiano y cristiana? ¿Es verdaderamente un año más nomás para usted? 2018 como cualquier otro año.
Gracias a Dios por un año más. Hay que seguir viviendo como siempre hemos vivido, indiferentes, secos espiritualmente. Ya no tengo hambre, ya no me consume la obra del Espíritu Santo. Ya no tengo hambre de su llenura. Ya no leo su Biblia como antes la leía, con necesidad, con hambre. Ya no oro como antes oraba. ¿Qué ha pasado, querido cristiano? ¿Qué le sucedió? ¿Quién le robó? ¿Quién le quiso afectar a usted? ¿Quién le fue de tropiezo? Lo que necesitamos para que Dios extienda los límites, para que una vez más Dios haga algo grande en nuestra vida, algo notorio, algo para su gloria, va a tener que comenzar usted y yo regresando a los primeros frutos. No hay otra manera. Dios no está esperando nuestro talento. Dios no está esperando nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. Hermanos, iglesias están llenas de un montón de conocedores de la ley. Conocen la Biblia de frente y para atrás, y es algo bueno, deberíamos de conocer la Biblia. Pero Dios no está buscando eso, hermanos. Dios está buscando el simple, el sencillo, el humilde, el que está enamorado de Cristo, el que viene con la Biblia en la mano, con emoción. No se sienta así, a ver qué dice este camarada, a ver. Y se ponen a juzgar el predicador en vez de juzgar su alma y decir: es verdad, Señor, necesitamos de ti, Señor, más. ¿Cuándo fue la última vez que usted tenía esa pasión? ¿Cuándo fue, querido cristiano? ¿Cuándo fue? Oh, perdón, pastor, no sé ni qué me habla. Nunca he tenido eso. Entonces yo le pregunto: ¿será salvo usted? ¿Será salvo verdaderamente? Porque todos los cristianos nuevos en el Señor pasaron por el primer amor. Todos experimentamos eso. Quizás por eso usted se frustra tanto en los caminos de cristianismo, porque está operando en la carne, está operando en sus obras, está operando en lo que usted sabe hacer y lo que sabe que se tiene que hacer, pero no hay un amor, no hay una pasión, no hay una entrega genuina. Dios dice: si he de extender los límites, van a tener que regresar a los primeros frutos. ¿Se acuerda, querido cristiano, cuando tenía celo por la separación? ¿Se acuerda, hermana, cuando se le hizo fácil agarrar los pantalones y tirarlos a la basura? ¿Se acuerda, hermana, cuando usted tenía la conciencia en su corazón de ver hasta dónde llegaba la falda y analizar bien eso y ver cómo, si traspasaba, si se miraba la ropa interior o si se miraba mucho brazo? ¿Se acuerda cuando usted, y hay algo que había en su corazón que nadie le dijo, pero el Espíritu Santo estaba diciéndole: mira, vístete así, peínate así, camina así, habla así, cambia aquí, cambia allá? Y eran los primeros frutos del Espíritu Santo. Ahora tenemos que analizar todo. Ahora tenemos que cuestionar todo. Ahora tenemos que decir: no, es mucho legalismo. Usted ni siquiera entiende lo que la palabra legalista quiere decir. Legalismo quiere decir que usted depende de las obras para salvación. No es que aplica la palabra de Dios. No es que es muy exagerado con los estándares de la palabra de Dios. Eso es una ignorancia. No es cierto que un cristiano que se para firme por las convicciones y tiene más celo que otro. Mire, hay cristianos que tienen más convicción que yo. Hay cristianos que tienen un montón, pastores que predican más fuerte contra convicciones. Gloria a Dios por ellos, que les sigan predicando. Yo necesito crecer, yo necesito madurar. No es para mí juzgarlos a ellos, ni rechazar su mensaje. Pero lo que yo tengo que hacer es regresar a los primeros frutos y dejar que Dios dicte en mi vida el cambio, que crezca, que me enamore más de Él, que sea mejor esposo, mejor papá, mejor siervo, mejor cristiano, mejor maestro, mejor ganador de almas, mejor trabajador de ruta. Que Dios regrese en mí el control de mi vida. Esos son los primeros frutos que Dios quiere ver en nosotros. Número 2, dice: aquellos que moran en la montaña. En el capítulo 7, versículo 14, Miqueas, por favor. Miqueas 7:14. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el Horeb, monte de Dios. Algo especial de morar en la montaña con el Señor. Salmo 36. Salmo 36. Salmo 36.
Oh, querido cristiano, usted está equivocado completamente si usted está esperando las palabras de un hombre que le sean diferencia en su vida. Es la palabra de Dios que se predica. Salmos 36:7. Dice la palabra de Dios, Salmo 36:7. Cuán preciosa, oh Jehová, perdón, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus ¿qué? Alas. Bajo la sombra de tus alas. Es decir, entre más cercas a Dios, mejor. Salmo 121, por favor. Salmo 121. Salmo 121. Dice la Biblia en el capítulo Salmo 121. Dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Note que dice la Biblia: alzaré mis ojos a los montes. A los montes. Alzar su mirada, mirar para arriba, buscar a Dios. Éxodo capítulo 19. Cómo es que Moisés pasó tiempo con el Señor en el monte y no quería descender. No quería pasar tiempo, pero fue llamado por el ruido, el escándalo, y regresó en el capítulo 30. Pero Moisés subió ante la presencia de Dios, y Dios le dijo que tierra santa era la que estaba pisando, porque Dios estaba presente. Génesis 22, por favor, vayan a Génesis 22. Génesis 22, por favor. Estoy corriendo aquí un poco. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Cuando Moisés llevó a Isaac a la montaña para ofrecerlo al Señor, dice en el versículo 1 y 2: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morai y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo, ¿qué te dice? Te diré. Dice el versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será ¿qué? Provisto. ¿Se acuerda, querido cristiano, cuando moraba usted en la montaña de santidad? ¿Se acuerda cuando moraba usted en la montaña sobre encima de las circunstancias? No importaba qué tan difícil era su vida, no importaba el dolor, la espalda, los problemas, los viles, las circunstancias. No había depresión en su vida, no había desánimo, porque usted siempre andaba en la montaña con su Dios. ¿Se acuerda, querido cristiano? Dios dice: si hemos de extender los límites otra vez, si he de derramar mi bendición, si he de levantar mi nombre en alto en aquel monte otra vez, van a necesitar ustedes morar otra vez sobre la montaña. Van a tener que elevar su manera de vivir. Van a tener que volver a regresar a aquel lugar donde pasaban tiempo conmigo, a solas, en privacidad, en una esquina de la casa, en el patio. ¿Se acuerda, querida hermana, cuando se paraba temprano en la mañana y se arreglaba su cafecito antes de que todos despertaran, y pasaba tiempo leyendo la Biblia y meditando en ella y escribiendo lo que había aprendido? ¿Qué pasó con esas notas? ¿Qué pasó con esos cuadernos? ¿Dónde se quedaron? Están polvados en un cajón como memoria de lo que antes era usted. Querida cristiano, yo le imploro en el nombre del Señor que vuelva a levantar esos libros, que vuelva a levantar aquella banca, que sacude esa banca, que prepare un lugar, una cobija, un cafecito, y busque a Dios en la montaña. Ahí está esperándole Dios. Pero estamos tan desconectados de la montaña que ni siquiera nos gusta el mensaje largo. Si vinimos para un microwave de volada, pastor, ya se pasó el tiempo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted moraba en esa montaña? Querido varón, ¿se acuerda cómo en el carro platicaba con Dios? ¿Se acuerda cuando usted memorizaba versículos y lo cargaba aquí en 3x5? ¿Se acuerda, querido varón, cuando usted no tenía miedo de hablarle a quien sea del Señor? Se le acercaba un compañero de trabajo, aquel que echaba la gasolina, o el de la tienda, y le hablaba del Señor con confianza. Usted estaba en fuego para el Señor. ¿Por qué? Porque no miraba las circunstancias, no miraba la necesidad, ni los viles, ni todas las circunstancias. Usted entendía una cosa clara: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares delicados pastos me hará descansar. Ahí andaba usted.
allá andaba. Pero la mayoría de nosotros cristianos andamos así, todos agüitados, fijándonos en este problema, y que esta hermanita, y que este hermano me vio mal, y que ahí anda hablando de mí, y que oíste que acá, y hay ofendido. Hermano, vuelva a subir a la montaña. ¿Se acuerdan cuando iba a la iglesia y miraba a todos como ángeles? Y sonría y decía, mira, ahí está el hermano, mira al hermano, mira, ahí está la familia que te acuerdas, y mira, wow, qué tremendo. Siempre salía de la predicación, miren qué tremendo mensaje, wow, y aprendí esto. Y si el mensaje no era para usted, usted agarraba otro mensaje, porque estaba tan metido en la predicación que leía la Biblia y le sacaban cosas y escribía sus notas. Ahora ni Biblia trae. Ahora nos analizamos el asunto ahora, ¿no? Hizo falta aquí el pastor y mucho crema allí. Nos hubiera dado más directo ahí el pastor, más, nos hubiera más fuerte, pastor. Y se le da más fuerte y no aguantan. Porque hemos dejado de morar sobre la montaña. Andamos acá con el ruido de los ídolos, de la bandería, del ruido de fiesta que Aarón se aventó, el sacerdote. En la religión ha inventado un montón de ruido. Y nos gusta andar entre el ruido. Mira, me siento bien porque ando haciendo lo que me toca hacer. Y vengo, me pongo la corbata y el traje y hago lo que tengo que hacer y parezco todo bien. Pero Moisés está ahí arriba en la montaña y él está allá con Dios y nosotros en el ruido. Y Dios tiene que decir, hey, ¿qué pasó? Sube. Ya salte de ese lodo cenagoso. Ya salte de esa indiferencia. Ya salte de ese pecado, de esa inmoralidad, de esa frialdad. Vuelve a tus primeros frutos. Regresa arriba a la montaña. Y número 3, tenemos que tener un campo fértil. Eso habla de nuestro corazón. Eso habla de mi corazón. De un corazón tierno, donde la semilla de Dios puede caer y brotar. Isaías 32, ya voy para la recta final. Isaías 32. Isaías 32, 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado. ¿Por qué? Y habitará el juicio del desierto y el campo fértil morará ¿qué? La justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia reposo y seguridad. ¿Para qué? Y mi pueblo habitará en morada, en paz y habitaciones seguras y en recreos ¿de qué? De reposo. En aquel campo fértil. ¿Se acuerda del pasaje en Mateo capítulo 13? Que nos habla de la semilla que cayó en buen terreno. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 3. Y les habló muchas cosas, parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y comieron. Parte cayó en los pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Noten el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ¿qué? Para que no vean con los ¿qué? Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ¿qué? Esa es la condición del pueblo de Dios hoy, que cerramos nuestro corazón, que cerramos nuestros ojos para no ver la visión, cerramos nuestros oídos para no escuchar, y eso nos convierte en corazones secos donde la semilla no puede dar fruto, no puede Dios hacer lo que Él quisiera hacer, porque nuestro corazón no es fértil, es duro. ¿Cómo está su corazón esta noche?
¿Ya encontró algo por el cual quejarse, por cerrar su corazón, sus oídos, sus ojos? ¿Ya descubrió algo? ¿Ya algo le dijo su carne que no me gusta eso? No me gustó aquello. No me agradó aquello. ¿Ya le dijo su carne algo? Le garantizo que el Espíritu Santo que mora en usted le está diciendo: es verdad lo que dice el pastor. Tú has perdido tu primer amor. Yo soy testigo de eso. Ya no oras como antes orabas. Ya no caminas conmigo como antes caminabas. Ya no ganas almas como antes ganabas almas. Ya no eres el mismo. Es verdad lo que el pastor dice. Escucha, escucha. Es verdad. Pero su corazón duro y áspero y cruel le ha dicho: no oigas, no oigas. Y Dios dice: si he de extender los límites, necesito que tengan un campo fértil. Para terminar, simple y sencillamente, vuelva a levantarse. Dios no puede usar uno que está caído. Por eso Dios pone la promesa: 7 veces cae el justo, y aún qué, Dios ayuda al que está caído. No ha dejado que ningún justo permanezca caído. Dios es fiel. Si usted, querido cristiano, está caído en esta noche espiritualmente y no está bien con Dios, no es culpa de Dios. No es que Dios le ha fallado a usted. No es que un maestro o un líder, un pastor o alguien le ha fallado a usted. Todo cristiano que está aquí tiene la misma acceso a Dios. Tiene un Dios de segunda oportunidad. Y Dios restaura, como el hijo pródigo que dice: yo me levantaré, iré a la casa de mi padre y regresaré allí. Él no fue rechazado por su padre. Dios, el padre lo recibió. Y si usted está aquí caído y anda indiferente y le dice a toda la gente: oren por mí porque ando mal con Dios. Querido cristiano, arrepiéntase ya. Levántese, levántese. El diablo lo quiere caído. El diablo lo quiere destruido. El diablo no quiere que dé fruto a sus obras. Donde el pueblo de Dios dice la Biblia que vendrán de todas partes por el fruto de su labor, por el fruto de sus obras. Cuando le vean a usted regresar a las primeras obras, a los primeros frutos, cuando lo miren a usted en las montañas con corazón tierno, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer con su vida. Cuando Nehemías se confrontó con el muro caído, le dijo al pueblo de Dios: es tiempo que hagamos algo. No podemos dejar así los muros, la ciudad de Dios. Y le dije: pues, varones, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquémonos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. En el capítulo 6 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Lo que Dios puede hacer con un pueblo de Dios que se vuelva a levantar, que ya no se ampare en lo que antes pasó, que ya no descanse en lo que antes era, sino que vuelva a levantar esos muros y que se extiendan los límites, porque hemos regresado a ser aquellos cristianos que éramos cuando comenzamos con el Señor, que andábamos en las montañas todas las mañanas y en las noches, que no dejábamos que las circunstancias gobernaran nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestra fe. Andábamos en las montañas, que teníamos un corazón tierno, que la semilla caía y brotaba fruto, y cambiábamos y arreglábamos nuestra vida sin pensarla, y nos levantamos de nuestro estado caído. De nada sirve que este primer miércoles del año usted no agarre este mensaje y diga: es verdad lo que el pastor dice. ¿Hasta cuándo voy a cambiar? ¿Hasta cuándo voy a seguir igual? Hermanos, excusas hay a morir. Todos somos buenos para dar excusas. Yo tengo mis excusas y usted tiene sus excusas. Si Dios ha de hacer lo que Él quiere hacer en este lugar, de extender los límites, va a tener que hacer por lo que se predicó esta noche. Dios quiere. La pregunta es si nosotros queremos.
Padre Santo, bendice la predicación de tu palabra.